inflación, además de el caso, bueno, Brasil, en la alimentaria, los únicos países que tuvieron, o el país que tuvo la mayor inflación fue Venezuela, alimentaria anual de 37%. Es decir, que el país que viene después, Brasil, 14%. Yo pregunto, y aquí está todo, la inflación mensual, un país como el nuestro, que tiene inflación de casi 40% en los alimentos, donde el salario mínimo no cubre la cosas del gobierno nacional en materia de seguridad alimentaria. Para compartir, porque aquí no existe una seguridad alimentaria en nuestro país, y lo tienen que saber quienes no tienen ese problema. En nuestra Venezuela hay 3 millones de venezolanos que están en la pobreza extrema. En un hogar que está en pobreza extrema, es un hogar donde se come bien, donde usted tiene las 3 comidas, donde usted tiene una alimentación balanceada, donde usted tiene todo lo que significan las calorías que debe tener, que debe consumir, digamos, los alimentos que debe consumir una persona para poder tener la alimentación que corresponde. Entre el año 2001 y el 2011, la producción neta agrícola de nuestro país cayó 11.2%. El resto de América, del continente americano, creció 25.8%. La producción neta de alimentos en los últimos 10 años cayó 10.7%. El resto del continente americano creció 26.7%. El valor de las importaciones agrícolas en los últimos 10 años creció en Venezuela 255.1%. Y decirle al país que es que no hay escasez si no hay desabastecimiento. Se habrán leído los que dicen esas cosas, las propias cifras oficiales donde se reporta un índice de escasez de más del 20%. Hay de 60 productos de la canasta, hay 18, lo decíamos ayer, que no existen, no se consiguen. Entonces, oye, ¿cómo se resuelve este problema? Este problema no se resuelve ni con campañas mediáticas, ni con show, ni sacando operativos a la calle. Esto se resuelve, el problema de escasez, el problema de producción que hay en nuestro país, se resuelve generando confianza en la economía, que eso permita que venga la inversión, que nosotros desarrollemos las más de 30 millones de hectáreas de tierra productiva que tenemos para que en nuestro país se produzcan muchos alimentos. Que usted vaya a un mercado, a una bodega, que usted vaya donde vaya y usted consiga los alimentos que anda buscando. Esa no es la realidad que hoy nosotros tenemos en nuestro país. Más bien
hay una situación de profunda crisis, hay que decirlo, hay que repetirlo, para que quien tenga que corregir las políticas, que en este caso es el gobierno nacional, lo haga. Aquí están las cifras, Roberto. Así que, Richard. Sí, pero contextualizándolo en esa parte, pero en el estado Miranda, ¿cómo está la reducción? ¿Cómo ha sentido esa escasez? Bueno, mira. ¿Y qué herramientas cuenta la Miranda del Estado para combatir esta situación? Bueno, fíjate, nosotros a raíz del hambre, porque hay hermanos y hermanos venezolanas y venezolanos que pasan hambre, donde a esta hora muchos no han podido tener su desayuno y están pensando ahora cómo van a hacer para almorzar, o cuántos venezolanos se acuestan todos los días sin comer. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con el tema del hambre? Desarrollar el programa Hambre Cero. Y por allí se han atendido alrededor de 15.000 familias en nuestro estado. Pero sigue siendo insuficiente. Bueno, eso es un programa desde una gobernación. Esto tiene que ser un programa, una política nacional. Miranda no escapa a la situación del resto del país, Richard. Nosotros no somos una isla en Venezuela. Todo el índice de escasez no es, digamos, que está focalizado en un estado, está en todo el país. Entonces, estamos hablando 4 veces lo normal. ¿Cómo se resuelve la escasez? No es no es teniendo un montón de barcos parados. ¿Cuántos alimentos se pudrieron en el pasado? Tratando de resolver también, porque esto ha tenido altos y bajos. Entonces, ¿qué hace el gobierno ante una circunstancia como esta? Importar. No es con importaciones que se resuelve el problema de escasez y desabastecimiento. Es un pañito, es un mientras tanto. Aquí, para poder resolver el problema alimentario, tienes que invertir en el país, tienes que desarrollar la producción nacional, cosa que no ocurre. Si tú expropias las tierras, si tú le quitas a la persona que tiene su parcelita y le quitas la posibilidad de que produzca, porque andas en un supuesto plan de la revolución agraria que es puro cuento, ahí está el resultado. Entonces, yo ojalá, repito, que no sea esto de la FAO parte de la política esta de chequera mata galán, o que los compadrazgos políticos o los favores políticos también se pagan con este tipo de situaciones, porque la realidad que viven los venezolanos es otra, completamente distinta. Pero en el mismo orden, el presidente del Instituto Nacional de Estadística dijo hace un par de semanas que la escasez y el desabastecimiento era algo circunstancial, que se podía solucionar en 1 o 2 meses. ¿Cree usted que puede pasar así? Bueno, con ese cuento nos llevan desde hace rato. Dicen que la inflación se va a resolver en las próximas semanas. Que nos expliquen a los venezolanos cómo la van a resolver si la inflación más bien viene incrementándose. La inflación de lo que va del año 2013 hasta el mes de mayo, ya es igual a toda la inflación del año 2012. ¿Cuánto va a cerrar la inflación este año? La gran pregunta que nos hacemos los venezolanos. ¿40%? ¿50%? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la devaluación en la economía? ¿Cuál ha sido el incremento que han tenido los alimentos de diciembre hasta junio? ¿Cuál ha sido el incremento de los artículos de la canasta básica? Todo hacia arriba. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Un modelo que no funciona. Ese modelo que no sabemos, que pareciera que cada día, el país cada día se parece más, no es a Cuba, sino al modelo ruso. Ustedes conocen, ustedes tienen que averiguar, por ejemplo, el tema en Rusia. Unas mafias que están detrás de compras de medios, compras de sectores, de empresas del sector productivo. Eso es lo que está, eso es lo que hay, eso es lo que pareciera que estamos viviendo los venezolanos. O sea, una mezcla del modelo cubano con temas de Rusia, es un poco, por lo visto, lo que estamos viendo.
Ahora, el país está avanzando, progresando, la economía está fortaleciéndose, está cayendo la inflación, el incremento del salario del venezolano se está fortaleciendo, el salario del venezolano no. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a las personas? Que este modelo no funciona. Si el modelo no funciona, ¿quiénes podemos hacer que el modelo cambie? Los venezolanos. ¿Qué tenemos que hacer para que el modelo cambie? Organizarnos, fortalecer la organización, pedirle al compañero que no se ha dado cuenta que esto no funciona, que abra los ojos. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo ahorita. Ahora, la realidad la tenemos en la calle. Esa es la realidad que hay que cambiar. El problema económico tenemos nosotros que solucionarlo, pero la única forma de solucionarlo es sobre la base de un cambio del modelo, no hay otra. Roberto. Conscientes quizás de esa situación de crisis social y crisis económica que posiblemente o seguramente va a generar la escasez y el desabastecimiento, el gobierno ha iniciado una serie de acercamientos con factores que tradicionalmente rechazaba. Hay acercamiento al imperio, entre comillas, hay acercamiento a los empresarios apátridas, entre comillas, hay acercamiento a la Iglesia Católica con la visita al Papa, y uno supondría que viendo este cambio de actitud en relación con lo que se estilaba hasta hace poco tiempo, el próximo acercamiento podría ser hacia la oposición política, que es el gran excluido hasta el momento de esos acercamientos. ¿Qué actitud asumirías tú si el gobierno te propone un acercamiento y más allá un entendimiento? La posibilidad de crear una especie de unidad nacional para enfrentar la crisis. Bueno, yo creo, Roberto, que, y ha sido siempre nuestra visión, nosotros no desconocemos al país que piensa distinto a nosotros. Habría que preguntarle al gobierno si reconoce a la mayoría de los venezolanos. Si ellos creen, si ellos quieren tomar como válido y creerse, como yo se lo dije al propio Maduro, si él se quiere creer el resultado del 14 de abril, si él lo quiere creer, pues de acuerdo a ese resultado, el 49% de los venezolanos no acompaña el proyecto de Maduro, si él quiere creerse ese resultado. Yo creo que hoy somos mucho más de lo que reflejó el 14 de abril. No tengo ninguna duda que nosotros hoy representamos la mayoría del pueblo venezolano. Es decir, la mayoría del pueblo venezolano está en la búsqueda de un cambio, quiere que el país tenga progreso y esa es la alternativa que nosotros estamos construyendo. Habría que preguntarle, repito, al gobierno si quieren tomar como válido, si reconocen al 49% del país, porque hasta ahora no han dado ninguna señal de pretender reconocer al país que piensa distinto al gobierno, más bien